En este video vamos a ver el uso de hash tables o tablas de dispersión para la búsqueda de elementos dentro de un arreglo. Bien, tenemos esta serie de números que supongamos que pueden ser los números de clientes de una empresa, pueden ser los números de control de alumnos de una escuela, etc. Y los queremos pues almacenar dentro de un arreglo. Los pasamos entonces al arreglo y supongamos que bueno, después viene el usuario de nuestra aplicación y quiere saber si tenemos almacenado dentro del arreglo el número 6800. ¿Cómo nuestro sistema podría decirle si está o no ese número dentro del arreglo? Bueno, pues lo que tendría que hacer es una búsqueda secuencial. Tendría que ir buscando posición por posición dentro del arreglo hasta que se termine el arreglo o hasta que encuentre el elemento que se está buscando. Otra opción sería hacer una búsqueda binaria, en la cual primeramente tendríamos que ordenar estos números y después aplicar dicho tipo de búsqueda. Pero bueno, eso también conlleva cierto tiempo de ejecución. Entonces, ¿qué otra opción tenemos para poder localizar elementos dentro de un arreglo de forma más rápida? Bueno, uno es precisamente el uso de las hash tables. Una hash table o tabla de dispersión consiste en una función hash y en un arreglo. Los arreglos ya los conocemos perfectamente, mientras que la función hash lo que hace es tomar el dato que yo quiero guardar en el arreglo, le aplica un proceso y por medio de ese proceso obtiene la dirección en la cual tiene que estar almacenado ese dato. Por ejemplo, al 23.974, que es el primer elemento que yo quiero guardar dentro de mi arreglo, le voy a aplicar la función hash. La función hash me va a retornar en qué posición tiene que estar guardado ese elemento y es ahí donde lo guardo. Entonces aplico función hash al primer elemento, me dice que tiene que estar almacenado en la posición 6 del arreglo, entonces ahí se guarda. El siguiente elemento se le aplica exactamente la misma función y me dice que tiene que estar en el lugar número 5. El 23.988 me dice que tiene que estar almacenado en la posición 4. El 10.451 me dice que tiene que estar almacenado en la posición 0 y el 6.800 también le aplico la misma función hash y me arroja que tiene que estar guardado en la posición 3. De esa forma yo ya sé en qué lugar está almacenado o en qué lugar tengo que almacenar cada uno de esos elementos. Y bueno, ¿eso qué ventaja tiene? Pues tiene la siguiente ventaja, que si el usuario de nuevo llega y me pregunta al sistema dónde está, si está el número 6800 dentro del arreglo, en lugar de hacer una búsqueda secuencial, en lugar de buscar espacio por espacio dentro de mi arreglo, lo que voy a hacer es tomar ese número que se está buscando, le aplico la misma función hash que he utilizado para almacenar los elementos y bueno, pues por lo tanto me tiene que arrojar esa misma función, el lugar en el cual está almacenado el número que se está buscando y de esa forma acceso directamente al número sin necesidad de haber hecho una búsqueda de espacio por espacio, de lugar por lugar, ya sea con un método secuencial o con el método binario. Y bueno, ¿qué es esta función hash? ¿Qué es lo que hace para obtener las posiciones en las cuales tiene que estar almacenado el dato dentro del arreglo? Bueno, en este caso utilicé una función hash que se llama aritmética modular o que utiliza la aritmética modular. Hay varios tipos de funciones hash, pero también nosotros podemos crear nuestra propia función hash dependiendo de la aplicación que estemos realizando. Pero como decía, en este caso utilizamos la función hash de aritmética modular. Esta función, como recomendación, me solicita que el tamaño del arreglo en el cual quiera yo almacenar mis elementos dentro de un arreglo tiene que ser de un número mayor al número de elementos que yo quiera guardar y tiene que ser un número primo superior al número de elementos que quiero guardar. Por ejemplo, en el caso que vimos hace un momento teníamos 5 elementos que queríamos almacenar y lo que hicimos fue guardarlos dentro de un arreglo que tenía 7 elementos que iban del 0 al 6. Entonces, ¿por qué 7? ¿Por qué 7 elementos? Bueno, porque es el número primo siguiente al número 5. 5 siendo los números de elementos que yo iba a guardar dentro del arreglo.
Entonces por eso es que el arreglo del caso anterior, del ejemplo que vimos, era de tamaño 7, de posiciones del 0 al 6. Bien, una vez que yo tengo definido mi tamaño de arreglo, entonces lo que voy a hacer es aplicar la función hash a cada uno de los elementos que yo quiero guardar en el arreglo. Y en este caso, como decíamos, utilizamos aritmética modular, que es una función hash muy sencilla en la que únicamente tenemos que aplicarle a la clave o al dato que yo quiero almacenar, al elemento que yo quiero almacenar, el módulo 7. En este caso 7, puesto que el tamaño del arreglo es 7. De tal manera que la primera clave que guardé o el primer elemento que guardé, el 23.974, le apliqué el módulo 7, como veíamos en la animación hace un momento, y me arrojaba el número 6. Lo que hace finalmente el módulo 7, que le estoy aplicando a cada una de las claves o a cada uno de los elementos que quiero guardar en el arreglo, pues es arrojarme un número entre el 0 y el 6, que también son las posiciones que tiene el arreglo. Entonces después apliqué al 18.730 también el módulo 7 y me arrojó el 5. Al 32.988 también le aplicamos el módulo 7, me arrojó el 4. Al 10.451 también le aplicamos el módulo 7 y si recuerdan pues me arrojó el 0 y ahí fue donde se almacenó esa clave o ese elemento. Y al 10.800 le aplicamos también el módulo 7 y nos arrojó entonces que tendríamos que guardar en la posición 3. Y es así como nos queda nuestro arreglo con los elementos almacenados donde nos dice la función hash, que como decíamos, bueno, fue únicamente aplicarle el módulo 7 a cada uno de esos elementos. Y bueno, hasta ahí podemos darnos cuenta que la función hash o el uso de tablas hash o tablas de dispersión, pues la ventaja que tiene es que pues es mucho más rápido que hacer una búsqueda secuencial o una búsqueda binaria. Ahora bien, las funciones hash, el uso de funciones hash junto con arreglos, pues también puede tener su problemática, ¿no? Supongamos que yo quiero guardar un elemento más dentro de este arreglo, que es una clave, la 37.000. Entonces lo que haría, como hice anteriormente, pues aplicarle el módulo 7 a 37.000, y en este caso módulo 7 37.000 es el 5, de tal forma que yo tendría que almacenar el 37.000 dentro de la posición 5, pero bueno, la posición 5 ya está ocupada por el 18.730. Entonces ahí se da algo que se llama colisión. No importa qué tipo de función hash estemos utilizando, siempre habrá probabilidad de que existan estas colisiones. Por lo tanto, cada vez que tengamos que usar o cada vez que queramos usar una función hash o tablas hash, pues tenemos que también implementar un manejo de colisiones. Pero bueno, el manejo de colisiones ya lo veremos en otra ocasión. Espero que hasta aquí haya quedado entendido el funcionamiento de las hash tables o tablas de dispersión, lo que son, cuáles son sus ventajas y bueno, también los problemas que se pueden presentar en ellas.